Os voy a presentar hoy a una persona muy especial, se llama Esteban y es uno de los primeros diáconos de la Iglesia, pero es mundialmente famoso porque es el primer mártir de la Iglesia, el primer cristiano que dio su vida por Jesucristo después de que Jesucristo había dado su vida por nosotros. Corre el año 36 después de Cristo y hasta este momento la hostilidad desplegada contra los cristianos es bullying. Algunos sufren prisión, sufren juicio, son torturados con la flagelación, se les priva de sus bienes, algunos son desheredados por hacer una confesión de fe trinitaria, pero es verdad que hasta este momento a nadie han matado por su fe. Algo distinto sucederá con Esteban. De entrada, San Lucas nos dice que estaba lleno del don de fortaleza. ¿Qué es el don de fortaleza? Ese don, fruto del Espíritu Santo, que me permite superar todos los obstáculos, pero no confiado en mis propias fuerzas, que eso sería la virtud del cardinal de la fortaleza, sino confiado en el poder de Dios. Esta es la clave. O sea, yo soy capaz de sobreponerme a los obstáculos, a todo lo que me va viniendo, no confiado en mis propias fuerzas, que realmente son pequeñas, sino confiado en el poder de Dios. Bueno, curiosamente, fijaos que a Esteban le sucede lo mismo que a Jesús, porque a algunos judíos, y se nos da en concreto las sinagogas de Jerusalén que promovieron esta persecución, sobornaron a algunas personas diciendo que Esteban había blasfemado contra Moisés y contra Dios. ¿Os suena esto? Exactamente lo mismo que dijeron contra Jesús, sobornar. Luego, de hecho, dice que removieron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, para que lo llevaran al Sanedrín en una especie de motín popular. También vemos cómo al pueblo las autoridades lo soliviantan durante la pasión de Jesús. Y finalmente dice que en ese juicio comienzan a colocar testigos falsos que juran haber escuchado a Esteban hablar contra el lugar santo, es decir, contra el templo de Jerusalén y contra las costumbres que nos había mandado Moisés. Si os dais cuenta, las tres características que os he dicho ahora se reproducen totalmente en el juicio de Esteban y en el juicio de Jesús. Quiere decir que aquel que es cristiano sigue las huellas de su maestro milimétricamente. O sea, la muerte del primer mártir cristiano va a ser una especie de calco de la muerte de Jesús, como queriéndonos decir que cuando nosotros también abrazamos nuestra cruz, estamos pasando exactamente por lo mismo que pasó Jesús. Es tan grande esto, o sea, tan grande, porque la vida de un cristiano es tan sencilla, es simplemente ponerse delante del espejo de la vida de Jesús y decir, Señor, yo como tú avanzo por el mismo camino y llevando la misma cruz. Fijaos que San Lucas comenta que todo el mundo estaba pasmado en el Sanedrín porque cuando veían el rostro de Esteban, veían el rostro de un ángel. O sea, a tal punto la pureza de este primer mártir cristiano es interesante, ¿no? Bueno, comienza en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, el que probablemente es el discurso más largo de todo el libro, porque son páginas y páginas y páginas donde Esteban no se defiende a sí mismo, sino que da testimonio de Jesucristo y comienza a describir toda la historia de la salvación desde el Génesis, Abraham, la esclavitud de Egipto, Moisés, para mostrar cómo el plan de Dios lleva al cumplimiento en Jesucristo. Los que le están escuchando son judíos y les dice, pero ¿no os dais cuenta que abrazar a Jesús es abrazar el cumplimiento de toda la historia de la salvación que se nos ha estado explicando desde que éramos jóvenes? Entonces es impresionante porque él no se defiende diciendo a los testigos, no, lo que me estáis diciendo es mentira. No, no, él va al juicio a evangelizar, no a defenderse a sí mismo, sino a evangelizar. Con lo cual es increíble porque no tenemos que perder tiempo en la apología de nosotros mismos. O sea, la Iglesia no está llamada a defenderse a sí misma, sino a anunciar a Jesucristo. Deja de consumir esfuerzos, energías y recursos en emprender tu autodefensa, que tú estás llamado a morir mártir, pero a que resplandezca la verdad, a que resplandezca Cristo. Bueno, en ese momento llega lo que yo llamo la parte climática del discurso, y es cuando Esteban dice, testarudos e incircuncisos de corazón, resistís al Espíritu Santo. Claro, es que no convertirte, no aceptar a Jesucristo es resistir al Espíritu Santo, testarudo, incircunciso de corazón. En ese momento
Dice, también vuestros padres mataron a los que anunciaron de antemano la llegada del justo, es decir, se está refiriendo Esteban al martirio de todos los profetas del Antiguo Testamento. Y dice que según iban escuchando estas palabras, iban exacerbándose interiormente. En los Hechos de los Apóstoles, la reacción del corazón humano ante el mensaje cristiano es siempre o la de la penitencia, es decir, aceptación de Jesucristo y de la salvación que Él trae, o la de un corazón que interiormente se exacerba. Y esto lo vemos en nuestro mundo actual. Tanta gente abraza al Señor y recibe una gran luz, paz y amor en sus vidas, y otros pues que se exacerban y gastan el resto de sus vidas intentándose defender de Dios, de aquel que te persigue para llevarte a la amistad con Él. Bueno, esto es increíble, porque a continuación toda la muchedumbre se lanza sobre Esteban, lo sacan fuera de la ciudad y le van a apedrear. Pero es muy curioso que cuando apedrean a Esteban, Esteban dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu antes de morir, de la misma manera que Jesús dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y del mismo modo que Jesús dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, también Esteban dice, no les tengas en cuenta este delito. Es decir, vemos cómo la muerte del cristiano está modelada del mismo modo que la muerte de Cristo en la cruz. Atención, porque termina la narración del martirio de Esteban diciendo que un joven llamado Saulo estaba allí aprobando el asesinato. Por tanto, ha entrado en acción San Pablo, pero no precisamente en este momento de la mejor de las maneras.